Muy buenas a todos, sean bienvenidos a este bloque de urología. En el día de hoy estaremos abordando el tema trauma urogenital en el deporte. Como índice tenemos los diferentes temas que vamos a estar abordando, en mi caso que sería trauma urogenital en el deporte, mecanismo de producción, los tipos de trauma, la incidencia, las lesiones, el sistema urogenital, así como el diagnóstico. Como introducción tenemos que los traumas son lesiones provocadas por un agente o fuerza externa. Alrededor del 60% de los hombres y 50% de las mujeres experimentan algún tipo de trauma en su vida. Bueno, los traumas pueden deberse a diferentes causas. Como ya lo mencionaba, vamos a ver los tipos de mecanismos. Y para ir adelantando, voy a hablar acerca de lo que sería los tipos de traumas, así como también cómo se producen, ya que los mecanismos pueden ser tanto directos como indirectos. Algo que hay que recalcar también es que durante se da lo que sería el trauma, hay que estar atento a lo que serían a las alteraciones al aparato urogenital, como por ejemplo las manifestaciones de los síntomas, como por ejemplo el dolor, la hematuria, la dificultad para orinar, entre otros. El trauma genital dice que es aquella lesión en un órgano o tejido debido a causa externa que afecta al aparato genital urinario y que generalmente suele ser lesionado del riñón, como principalmente las lesiones se dan sobre el riñón, pero esto no exenta a los demás tejidos y órganos, como la vejiga, la uretra, los testículos y la uretra. Trauma en el deporte. Y dice que el trauma en el deporte es la lesión a órganos o tejido producido por una fuerza externa. En el deporte esa fuerza está relacionada con el contacto, ya sea en deportes como el boxeo y la práctica de algún arte marcial. Sin embargo, en deportes como el fútbol, béisbol, incluso el voleibol, se pueden dar estos traumas internos, lesionando lo que serían los órganos y causando lo que sería también un desprendimiento de algunos. Pero claro, esto va a estar también en dependencia de la magnitud del trauma. Y aquí tenemos los mecanismos de producción del trauma. Dice que tenemos el trauma directo y el trauma indirecto. Y aquí tenemos una pequeña imagen donde puede haber un nuevo ejemplo. Dice que el trauma directo y indirecto. Tenemos el trauma directo. Dice que la causa de la ruptura es un impacto que incide directamente sobre el punto fracturado o lesionado. Es decir, que la fuerza, actúa directamente sobre el punto de la lesión. Entonces se encuentra el órgano o tejido o el tejido lesionándolo. Esto quiere decir que la fuerza en sí va a actuar directamente sobre el área traumada. Caso contrario, lo que sería el trauma indirecto, que este tipo de traumatismo, a diferencia del anterior, se produce a distancia del lugar donde se actúa el agente traumático, por ejemplo, la fractura de codo por caída sobre la palma de las manos. Este es un ejemplo de que la persona cae, pone las manos, sin embargo la fractura se da en el codo, no se da directamente en la mano. Y los tipos de trauma, tenemos el trauma abierto y el trauma cerrado. Dice que el trauma cerrado, como su mismo nombre lo dice, cerrado, en este tipo de trauma no vamos a encontrar soluciones de continuidad en la piel, es decir, heridas abiertas. Sin embargo, lo que vamos a encontrar va a ser una irritación peritoneal en esto, hay que mencionar eso como algo importante. Pero dice que existe una lesión en el órgano. Las causas más comunes para este tipo de trauma suelen ser golpes, como ya lo mencionaba, con objetos, deportes de contacto o por aplastamiento. Enfocándonos en el deporte, dice que puede ser por deporte de contacto, por algún golpe de alguna pelota o balón a gran velocidad. Cabe recalcar que nos estamos enfocando en el área urogenital. Trauma abierto. Es difícil, o mejor dicho, la probabilidad es baja de que haya un trauma abierto en lo que sería en el deporte. Sin embargo, hay que mencionarlo también como dato importante para dar lo que sería la diferencia entre los dos y cómo se van. Por ejemplo, dice que en este trauma existe una solución de continuidad sobre la piel. Entonces puede haber exposición de los órganos internos, generalmente producido por un arma blanca en el deporte. No es muy común ver este tipo de traumas. Su incidencia es relativamente baja, como ya lo mencionaba. Y pueden darse, aunque la probabilidad es muy baja. Tienen que darse como ciertas situaciones. Como ya lo mencionaba, la probabilidad es muy baja de que haya una solución de continuidad en un deporte. Ahora hablemos sobre la incidencia de los traumas en el deporte. Dice que los traumas cerrados tienen una alta incidencia, mucho más que los traumas abiertos, ya lo mencionaba antes. En el deporte generalmente el 60% va para los hombres y el 50% va para las mujeres. Es más alta la probabilidad si el deporte requiere mayor contacto físico, como por ejemplo el boxeador. Lesiones en el sistema urogenital. Las lesiones van a estar en dependencia del lugar, la fuerza o el impacto que tuvo sobre el trauma. Por lo general, el riñón es el más afectado siempre en el sistema urogenital, seguido de la madre estructura. Y aquí tenemos, por ejemplo, que el riñón, la vejiga, después la uretra, los testículos en el hombre y después la uretra.
Aquí tenemos la clasificación de AS en el trauma renal, en donde podemos ver los diferentes grados del 1 al 5, y en dependencia de esto va a tener un buen o un mal pronóstico. En el grado 1 sí que vamos a encontrar lo más que tuvo una contusión pequeña, una hematuria, o puede presentar lo que sería una hematuria macro o microscópica, que es la presencia de sangre en la orina, aunque también no se puede ver roja, pero eso no quiere decir que no esté. Y esta es la microhematuria. Puede haber un hematoma subescapular, no hay expansivo sin laceración para quematosas, no hay buen pronóstico para eso. Como pueden ver en imagen, no hay una laceración, solamente lo que hay un pequeño hematoma. Ya en el grado 2 existe un hematoma más grande. Puede verse que hay una pequeña laceración, dice que esta va a ser a menor a 1 centímetro en el córtex renal sin atravesación urinaria. Y generalmente tiene buen pronóstico también. Ya vamos cayendo el grado 3, que dice que la laceración ya es mayor a 1 centímetro en el córtex y que puede haber buen o mal pronóstico. Va a estar en dependencia de su estabilidad hemodinámica. Pero pueden ver que hay mayor aumento de lo que sería el hematoma en sí. Ya el grado 4 es mucho más grave, por así decirlo, ya que la laceración del parénquima sobrepasa el córtex y alcanza la vía urinaria. Y la vascularización, hay una lesión a nivel arterial y venoso, así como también el hematoma ha aumentado drásticamente y por lo general tienen un mal pronóstico. Como pueden ver en la imagen, hay varias soluciones de continuidad o varias laceraciones, perdón. Entonces va a haber un mal pronóstico por lo general. Y el grado 5, que es el grado más grave, que dice que la laceración prácticamente hay un estallido o destrucción total del riñón. Va a haber un desprendimiento casi de él. Dice que va a haber evolución del pedículo renal, desvascularización renal total. Generalmente tienen mal pronóstico. Si pueden ver, el hematoma cubrió todo el riñón y lo que serían tanto la arteria como la vena renal están eh, cortadas totalmente. Al examen físico vamos a encontrar el dolor como síntoma principal generalmente, pero no significa que si no hay dolor no hay alteración. También tenemos un puño de percusión positivo, signos de irritación peritoneal, muy importante, así sabemos en qué lado fue el golpe o nos da una idea. La equimosis y también hay que tener cuidado de las fracturas costales, siempre estar atento a eso. Traumatismos de la uretra. Dice, este más usual en varones, y claro está, suele estar asociado a caída sobre una bicicleta o barra, aunque también puede estar asociado a un golpe directo en el pene. El paciente puede presentar una retrorragia, que es el sangrado a través de la uretra, e incluso puede haber una imposibilidad de orinar. Y si pueden ver en imagen, debajo de lo que sería la próstata, se ve como hay una, podemos decir, laceración ahí, entonces, en donde la uretra ya no se comunica. Entonces se puede dar lo que sería lo que mencionaba anteriormente, la uretrorragia y la imposibilidad de orinar. Y aquí está otra imagen también en donde se ve cómo está afectado no solo solo la uretra, sino también el cuerpo cavernoso, sí, sí, cuerpo cavernoso, lo que sería el pene. Así también diferentes estructuras, ahí se puede ver cómo están, digamos, partida a la mitad. Ahora tenemos el trauma escroto testicular, en donde dice que este se ve generalmente a golpes en el escroto o el testículos. Sino en el deporte uno de los principales problemas para el hombre. Esto debido a que en el deporte como en el fútbol o deportes de contacto suele salir lesionado y se ha evidenciado también que puede ocurrir en el boxeo, aunque la probabilidad es más baja. Y aquí van las recomendaciones. Dice que para evitar este tipo de traumas urogenitales en el deporte, siendo el caso en los varones, se recomienda equipo de protección. Aunque no todos los deportes existe dicho equipo de protección. Por lo general se recomienda tener cuidado con el área de los genitales y que si se llega a presentar síntomas urinarios después de un golpe, acudir inmediatamente para ser valorado. Bueno, y como conclusión tenemos que los traumas genitales en el deporte pueden ser un problema para los deportistas debido a que las afectaciones que causen su sistema urinario puede ocasionar un mal desempeño tanto como deportista, pero más importante, afecta su salud. Debido a esto se recomienda tener cuidado en el área genital, tanto hombres como mujeres, ya que las mujeres no están exentas también de este tipo de traumas y alteraciones, así como también prestar atención a los síntomas que puede tener luego de un golpe en los genitales o el abdomen. Es muy importante tener en cuenta estos pequeños datos que se les están brindando para tener más cuidado, ya que incluso en el deporte, a la hora de practicar deporte, también puede resultar uno lesionado, incluso puede desarrollar lo que sería a causa de esto, una insuficiencia renal aguda y que a largo plazo puede ocasionar
mayor afectación no solo sobre el riñón, sino que también sobre otros órganos, porque me lo mencionaba que no solo el riñón se puede lesionar, sino que también los otros. Claro que el riñón siempre se lleva la peor parte, como lo miramos en el ATS renal y sus grados del 1 al 5. Y esto sería todo. Espero les haya gustado el video. Hasta la próxima.